Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tier List, una sección que sé que os encanta en el canal porque ya la hemos traído aquí varias veces con fichajes de la Premier. También el último fue con el Manchester United, próximamente habrá también otro de Liverpool, pero hoy hemos traído aquí uno muy especial, uno de fichajes de la Premier League a la Liga. Históricamente ha habido fichajes muy caros de la Premier League a la Liga y hoy hemos traído aquí pues este tier list que está dividido entre 10 jugadores, los 10 jugadores más caros de la Premier League a la Liga y los 10 jugadores más caros de la Liga a la Premier League. Y para hablar de ello nos hemos traído aquí a alguien, pues yo podría definirlo como amigo, compañero de profesión, periodista, entrenador. Andrés García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo te quieres definir a ti mismo. Buenas, Leo. Pues periodista de formación y actualmente entrenador de fútbol. Y estoy aquí en casa de un amigo, diría yo. Sí, podemos decirlo. Hemos traído aquí a Andrés porque él la Liga la maneja un poquito más. Ya lo sacaremos de su zona de confort y lo traeremos a hablar solo de Premier, pero hoy de momento solo de la Liga y la Premier, que es un poquito híbrido para que te sientas más o menos cómodo. Y el tier list que yo creo que puede quedar bastante completito. Sí, hay varios jugadores, algunos polémicos, algunos más claros, pero yo creo que quedará bastante interesante. Sí, sin más dilación, amigos, vamos a ir directamente con el tier list. Antes de ir con ello, como siempre, recordaros que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, que estamos en otras redes sociales, que las tenéis en la descripción y que sin nada más que añadir, vamos con el tier list. Lo tenemos en pantalla, amigos. Vamos a decir todos los nombres uno por uno. Martín Zubimendi, Eden Hazard, Dinhausen, Coutinho, Diego Costa, Casemiro, Álvaro Morata, David Beckham, Kepa Arrizabalaga, Nicolás Anelka, Aymeric Laporte, Ángel Di María, Rodri, Alexander Isak, Rafinha, Joao Félix, Mateus Cunha, Ferran Torres, Conor Gallagher y Julián Álvarez. Andrés, ya lo hemos dicho, los 10 fichajes más caros de la historia procedentes de la Premier League hacia la Liga y viceversa. Sí, remarcar que estamos en un canal de Premier League y que estamos valorando el negocio desde el punto de vista del club inglés, no desde el club español. Exacto. Bueno, o sea, también obviamente vamos a comentarlo todo un poco en general, en términos generales, pero la conclusión de en qué sección lo metamos, que como veis aquí vale cada euro, buen negocio, ni bien ni mal, prometía más y desastre absoluto. Vamos a meterla pues al futbolista en función de lo que haya sido la operación final para el club de Premier, pero comentaremos todo un poco por encima. El primero de ellos, Martín Zubimendi. Vamos, yo creo que de momento, y esto es un poco opinión personal, es un buen negocio de todas porque me encaja bastante el fichaje. Son 70 millones procedente de la Real Sociedad al Arsenal. El Arsenal necesita un pivote, ha ido a pues posiblemente uno de los mejores o los más cotizados de la liga. A priori parece un buen negocio, a falta de lo que sea el rendimiento del futbolista. Sí, para mí hay que tener claro que es un fichaje que el Arsenal debía hacer y muy buen fichaje. La duda es si acabará siendo un jugador fundamental en este nuevo proyecto del Arsenal o simplemente un jugador importante. Que no sea un jugador del estilo Declan Rice y igual se quede más en un caso, puede ser con la taga, un caso Ben White, por ejemplo. Jugador más de rol, importante, pero de rol. Vale, pero ¿qué has querido decir con eso de Declan Rice? Que Declan Rice es pieza fundamental del proyecto. Vale, sí, exacto. O sea, que te refieres a que Zubimendi llegue al Arsenal y sea que dé el paso a pieza clave, ¿no? Que no sea un jugador de rol que vaya cambiando. Sí. A ver, yo creo que la ventaja con la que llega Zubimendi es que él, o sea, Declan Rice al final cuando llega todavía no sabe bien si es un interior o un pivote, pero Zubimendi tienes claro lo que es la pieza que te falta en el centro del campo, lo traes, a priori lo podemos meter como buen negocio, buen fichaje. Para mí, buen negocio, sí. De momento. A falta de lo que sea el rendimiento. Posibilidades para subir de tier en unos años. Hombre, ahora sí. También porque con lo cotizados que están los pivotes a día de hoy, el precio no es excesivamente caro. Son 70 millones, pero quiero decir, ¿qué vale un pivote a día de hoy? ¿Qué vale el mejor Declan Rice en su momento? Rodri. No, todos se mueven entre 80 a 100 millones más o menos. Sí, pues yo creo que es buen fichaje. Siguiente nombre, muy interesante en la lista. Eden Hazard, del Chelsea al Real Madrid por 120 millones. Sin ningún tipo de duda, es un negociazo del Chelsea y un desastre absoluto para el Real Madrid. A ver, es que es un desastre a posteriori por el rendimiento. Pero el fichaje en su momento
Sí, pero aún así, último año de contrato y pagas 120 millones más variables que no sé si todas habrán cumplido porque el rendimiento ha sido muy bajo, pero para ser último año de contrato el Chelsea lo vende muy bien. Sí, sí, no, 120 millones de euros. Además, ese año viene de ganar la Europa League, que es posiblemente a nivel individual uno de los mejores años de Hazard, a pesar de que pues es la Europa League, que tampoco es no es que viene a ganar la Champions o la Premier o algo así, pero sí que viene a nivel individual a hacer una de sus mejores temporadas, y yo creo que eso es lo que al final acaba inflando su precio. Y pues el Madrid ya venía siguiéndolo de hace varios años, estuvo cerca de ficharlo el año anterior, si no me equivoco. El año del Mundial es. Exacto. Y se lo acaba llevando el año de Europa League. Yo creo que paga su precio caro por el nivel que da Hazard esa temporada, aunque luego en el Real Madrid, pues bueno, no sé si fue Thomas Meunier el que le lesiona del tobillo, que al final acaba siendo... Es Meunier en un partido contra el PSG que empieza jugando bien, pero aún así es a los 2 meses o mes y medio de llegar al Madrid y esos primeros meses también estaban siendo decepcionantes. Sí, fíjate, es que no supera los 30 partidos en ninguna temporada y no llega a los 5 goles ni a las 5 asistencias en ninguna temporada. Para un jugador de 120 millones. 120 millones, bueno, pues es un desastre absoluto y pues posiblemente uno de los fichajes más decepcionantes de la historia. Sí. Posiblemente. Otro que tampoco podemos evaluar muchísimo, al igual que Martín Zubimendi, Dean Howson, del AFC Bournemouth al Real Madrid, 62 millones y medio de euros. O sea, en este caso estoy de acuerdo y es parecido a lo de Zubimendi, me parece muy buena venta del Bournemouth y buen fichaje del Madrid, una posición que necesitaban 100%. El año pasado el puesto de central fue un completo desastre y yo creo que es un fichaje que necesitaban hacer, puede ser caro, barato, el tiempo lo dirá, pero para mí era un fichaje de manual, igual que el de Zubimendi hacia el Arsenal. Sí, o sea, realmente el Madrid necesitaba fichar un central, creo que también necesitaba renovar un poquito la posición con futbolistas jóvenes. La realidad es que el rendimiento de Hausen en el Real Madrid, en el Mundial de Clubes, sobre todo a mí me ha sorprendido, porque esto ya lo habíamos hablado alguna vez, pero yo ya sabía la talla de futbolista que es Dean Hausen, pero claro, en un contexto pues tan exigente como el del Real Madrid, en el que vas a tener que rendir al 100% siempre, ha demostrado muchísima personalidad, que eso es a mí una de las cosas que más me ha gustado, y al final con Hausen te llevas a un central de mucho renombre en la Premier, pero sobre todo con muchísima proyección. Entonces, si cumple esas expectativas, estaríamos hablando de un gran fichaje si habiéndolo cerrado solo por 62 millones. Sí, estoy completamente de acuerdo, así que lo meteremos en buen negocio. Sí, ahora es un buen negocio de momento, a no ser que salga muy mal, pero vaya. Otro que, vamos, no sé si hace mucha falta hablar de él, pero podríamos meterlo directamente con Eden Hazard, Coutinho del Liverpool al Fútbol Club Barcelona, 135 millones de euros. Y se acaba marchando del Barça al Aston Villa por 20 millones de euros 5 temporadas después. O sea, el rendimiento de Coutinho no es tan malo en el Barça como el de Hazard. No. Porque el de Hazard es muy malo, pero aún así el precio es muy elevado también. Las expectativas que se tenían con Coutinho eran muy altas, de llegar a ser segunda, tercera espada de un proyecto muy potente, aspirante a Champions. Y son temporadas muy decepcionantes que encima acaban con la cesión al Bayern de Múnich y encima te marca con el Bayern de Múnich. La goleada de... Eso acentúa un poco el mal fichaje. Ya es como el colmo, ¿eh? ¿Qué puede pasar peor? Pues que se vaya al Bayern y te marque. Se ha hablado muchísimo de este fichaje porque en su momento yo recuerdo que se revelaron esas conversaciones de Klopp con el futbolista diciéndole: si te quedas aquí te van a hacer una estatua, si te vas a ser uno más. Al final yo creo que Coutinho acaba cediendo a esa presión de jugar en un equipo tan importante como el Barça. Además de todo eso, pues, o sea, para el Liverpool obviamente es un gran negocio, porque en ese momento, pues, Coutinho dio 3, 4, 5 años de muchísimo rendimiento, sobre todo los últimos estaba a un nivel escandaloso en la Premier, pero cuando llega al Barça, que si no me equivoco es en invierno, yo recuerdo que no lo hace tan mal al principio, en los primeros partidos, recuerdo un partido de Copa contra el Valencia, no encaja tan mal y Coutinho sí parecía que podía, bueno, que su rol tenía bastante sitio en el Barça. El problema yo creo que el rendimiento paulatinamente va bajando y cuando miras atrás y miras lo que se pagó por él, dices, es que claro, es un futbolista, tenía que haber rendido al nivel de los primeros 2-3 meses toda su carrera en el Barça y nunca fue así. Además luego la cesión al Bayern y demás, así que bueno,
no hay muchas dudas, ¿no? Desastre absoluto. Uno de los que yo no tenía tanto en mente, y a la hora de sacar los nombres en este tier list, pues revisando, me lo he encontrado, he dicho, no sabía que el Atlético de Madrid llegó a pagar 60 millones de euros por Diego Costa cuando ya lo había vendido por cerca de 40 al Chelsea un par de años antes. Un fichaje que al principio pues es en pleno auge del Atlético de Madrid prácticamente, en 2017 cuando empieza a ya tener su nombre en las fases finales de Champions durante varios años consecutivos, y pues encajaba el fichaje de Diego Costa, que además venía de ganar la Premier League con el Chelsea con Antonio Conte, pero que si miramos las cifras no encajó para nada, ni tuvo nada, o sea, no fue acorde al precio que se pagó por él. Muy lejos del Diego Costa de la etapa anterior del Atlético de Madrid, que fue uno de los mejores delanteros de Europa. Luego se marchó al Chelsea el Conte, como has dicho. Temporada espectacular, que me acuerdo con Fábregas en la media punta, Hazard por delante, Hazard. Un Chelsea muy divertido de ver. Sí. Y que ganó la Premier con bastante contundencia. Luego el Atlético pagó esos 60 millones. Yo tampoco lo tenía en mente, no me acordaba de este fichaje. Y en ninguna temporada pasa de los 8 goles. Fíjate, es que su temporada con más goles es la primera en la que llega al Atleti y solo marca 7. Juega solo 23 partidos. Es un desastre. Yo recuerdo verlo jugar en esa segunda etapa en el Atlético de Madrid con Torres y demás, pero no recordaba un rendimiento tan bajito en comparación con lo que es el fichaje. Pero bueno, el fichaje de Ocosta. Yo creo que si le preguntas a un fan del Atlético no te diría que lo metieras en desastre absoluto, porque no creo que se le tenga tan mal recuerdo. No. Pero yo creo que prometía más, y con esas de meterse en desastre absoluto, no sé tú cómo lo ves. Yo tengo dudas, no lo metería en desastre absoluto, porque es cierto que valoramos este fichaje, pero si valoramos también un poco la etapa anterior, que lo vendiste por 40 millones, me parece demasiado excesivo meterlo a la altura de Hazard y Coutinho. Entonces para mí prometía más. Sí, yo creo que lo acaba recuperando más o menos en el pick de su carrera, que es cuando está en el Chelsea y demás. Luego con los problemas de lesiones y demás nunca ha vuelto a ser, pero la realidad es que al final pues al cambio se perdió 20 millones, que tampoco es ninguna locura. Carlos Enrique Casemiro, del Real Madrid al Manchester United, 70 millones de euros. Jugador fundamental en el Madrid de las 3 Champions, uno de los mejores pivotes del mundo en ese momento. Bueno, en ese momento 2 años antes, porque yo creo que esa última temporada en el Madrid, pese a ganar la Champions, su nivel es bajo. Físicamente no se le notaba en buen momento. Y creo que es una buena venta del Madrid. Y entiendo el fichaje por parte del United, porque era un equipo que le faltaba mucha jerarquía. Y Casemiro es la definición de jerarquía. El problema es que le estabas pidiendo aguantar un centro del campo cuando ya no tenía ese físico élite. A ver, pero la primera temporada, él lo dijo incluso en una entrevista después de esta última, que ha sido una catástrofe. En la primera temporada de Casemiro con el Manchester United, él ha dicho alguna vez que es, a nivel individual, posiblemente su mejor temporada. O sea, yo creo que él sí es capaz de hacer eso durante un año. Y de hecho, el primer Manchester United de Erik ten Hag, que se hablaba muchísimo del fin de la era desastrosa que ha tenido el Manchester United en los últimos años, Casemiro sí aguanta un nivel excelente en ese centro del campo como pivote único, pero se cae de una forma estrepitosa. Y claro, es que si 70 millones por un futbolista que te aguanta dentro del campo un año, y luego este año con Amorim se le ha visto ya hace un par de, o sea, esta temporada y la anterior ya se le vieron las costuras, pero sobre todo este año ya se ve que no. Es que además llega al Manchester United con 29 años, si no me equivoco. Sí, una primera temporada que yo recuerdo que mete bastantes goles, sobre todo a balón parado, y luego se cae completamente. Son 70 millones y no olvidar el salario, que es un salario de los más altos de la plantilla. De la plantilla, sí. No, pues a ver, complicado, pero es que en desastre absoluto yo creo que tampoco lo metería, porque forma parte de ese Manchester United que entra en Champions ese año, es pieza fundamental para Erik ten Hag. Porque son 70 millones, 3 temporadas. Yo para mí guardaría el tier list de desastre, o sea, la casilla de desastre absoluto para Hazard y Coutinho, y lo prometía más, sí. Sí. Siendo un fichaje decepcionante, no me parece una Ahí está. Esa es la cosa. Yo creo que prometía más, es decepcionante, pero no fue tampoco una catástrofe, porque al menos te dio ese año de rendimiento, que quieras o no, pues te metes en Champions, económicamente también el club eso
vamos a poner que en una situación hipotética rentabilizaría un poquito más el fichaje también, en cualquier caso, pero bueno. Álvaro Morata, del Real Madrid al Chelsea, 66 millones de euros. Apuesta muy arriesgada del Chelsea. Uy. Vaya que sí arriesgada. Desastre. Cierto es que su primera vuelta Es buena, es fue muy buena. buena esa conexión con César Azpilicueta. Sí. Me parece que era un jugador que en ese momento encajaba en el ritmo Premier, pero creo que una vez más las desconexiones y la irregularidad le pasaron factura y acabó siendo un fichaje bastante decepcionante. Yo creo que la primera vuelta es muy buena, como bien has dicho, 15 goles marca, lo cual pues es dentro de lo que cabe. O sea, 15 goles esta temporada, pero que la mayoría de ellos fueron en la primera vuelta. Si hubiera mantenido el ritmo de forma consistente, que ese es el gran problema de la carrera de Álvaro Morata, ¿no? Que va por rachas y así pues no sobrevives al máximo nivel pues en esa escala, ¿no? Y al final yo creo que sí era un delantero Premier porque era capaz de acoplarse bien a un sistema en transiciones, de jugar dentro del área, de remate de cabeza, con un Chelsea que en ese momento, recuerdo, jugaba con mucho balón al área, pero yo creo que al final le acaba también pasando un poco por encima la presión del precio, que es algo que yo creo que él psicológicamente ha achacado mucho durante toda su carrera, todo el tema que se habla siempre del dinero que ha movido Álvaro Morata en sus traspasos y demás. Sencillamente yo creo que también este es una de las grandes definiciones de prometía más, ¿no? Un fichaje que al principio Sin duda. estuvo bien, luego fue decepcionante y al final acabó siendo un poco... Sí, prometía más, un fichaje decepcionante, pero ya. Sí, al final la MEAS, el Chelsea recupera parte de la inversión, si no me equivoco, 40 millones al Atlético de Madrid, así que no está tan mal. David Beckham. Cambiamos de tercio, nos vamos a una época completamente distinta, del Manchester United al Real Madrid por 37 millones y medio de euros de la época, que al cambio no sé si será más o menos el doble, como si pagaras ahora... No sé si el doble, pero unos 20 millones más seguro, unos 60 millones actuales 100%. Y el tiempo cuando éramos jóvenes, muy jóvenes éramos. Joder. Fichaje que yo creo que no se hace por esperando rendimiento deportivo, sino a nivel de marketing, una época en la que el Madrid intentaba impulsar eso, la imagen de marca, y en ese aspecto funciona muy bien, creo yo, porque la imagen de Beckham y el Real Madrid es una imagen que ha quedado en el imaginario colectivo, pero a nivel futbolístico, para lo que fue Beckham en el Manchester United, no estuvo ni cerca de serlo en el Real Madrid. Pese a tener buenos tramos o buenos momentos, muy lejos de lo que fue en el United. 116 partidos, 13 goles, 37 asistencias. No son cifras tan malas, pero sí es cierto que si nos lo llevamos a lo económico, rentabilizarlo el Real Madrid no es que lo haya rentabilizado, pero tampoco ha perdido dinero, porque lo acaba vendiendo a Los Ángeles Galaxy por 19 millones. Pues eso, al final también a nivel de marketing Beckham es David Beckham, pero es verdad que a nivel de rendimiento venía de ser una pieza absolutamente fundamental en la primera etapa de su carrera de uno de los mejores, si no el mejor Manchester United de la historia, con Andy Cole, Dwight York, Ryan Giggs y demás, y al final en el Real Madrid yo creo que deja mucho de ver su rendimiento, pero económicamente no ha salido tan mal. Yo creo que igual puede estrenar la categoría de ni bien ni mal. Sí, para mí también, porque creo que la afición del Real Madrid no le guarda mal recuerdo en ese aspecto, siempre ha sido un señor, a nivel económico no fue un desastre, entonces yo creo que estrenamos categoría ahora. Sí, está bien. Yo creo que encaja perfecto David Beckham en esa categoría neutra. Kepa Arrizabalaga, del Athletic Club al Chelsea por 80 millones de euros. Se acaba marchando este mismo año al Arsenal por 5. Portero muy prometedor en su día en el Athletic, que muchos equipos europeos estaban detrás de él, y luego el rendimiento en el Chelsea y la posterior venta han sido muy desastrosas. Para mí, en mi opinión, creo que tiene que acompañar a Hazard y Coutinho. Sí. Sobre todo porque no es tanto dinero como el que movieron el brasileño y el belga, pero si lo equiparamos a lo que valen los porteros, en su momento el portero más caro de la historia, y no sé si ha habido algún portero más caro después, yo creo que no. Alisson costó un poco menos. Menos dinero, es que 80 millones no ha costado ninguno. 80 millones yo creo que es el más caro de todos. Bueno, estas cifras de los traspasos, por aclararlos, son todos de Transfer Market, por seguir siempre las mismas pautas y que tener siempre las cifras con un mismo... con las mismas cantidades.
Yo creo que aquí el problema es que 80 millones por un portero en aquel momento ya era una locura, que el Chelsea venía de varias temporadas sin un portero fijo, con Caballero y demás, que no tenía ahí alguien para ocupar la portería fiable, y se van a por uno de los porteros más prometedores del panorama europeo. Pero para mí aquí el problema le pasa a Kepa, al igual que le pasó a Morata, es la etiqueta del precio, que le acaba pesando mucho en la camiseta, yo creo. Y es eso por eso por lo que se le ve durante muchos tramos un portero sin ningún tipo de confianza, ¿no? Como muy decaído. Portero muy blando y en la Premier sobre todo no puede ser un portero blando, mucho juego aéreo. Para mí, desastre absoluto sin ningún tipo de duda. Tiene la cesión en el Real Madrid, que ni bien ni mal. En el Bournemouth sí que ha hecho una muy buena temporada con Iraola para por lo menos ganarse un poquito de mercado. Yo esperaba de Kepa pues un saltito un poquito más competitivo porque se va al Arsenal, pero vamos, salvo sorpresa monumental va a ser suplente, y yo creo que ese es el problema de Kepa, que necesita, lo hemos visto con el Bournemouth, porque en el Madrid tiene tramos de titular, tramos de suplente, pero en el Bournemouth es el único sitio en el que ha tenido, yo creo, consistencia y minutos desde su llegada al Chelsea, y lo ha hecho bien. Entonces, sin consistencia yo creo que es un portero que no va a ningún lado y Sí, está abocado a ser suplente del Arsenal sin ningún tipo de duda. Nicolás Anelka, del Arsenal al Real Madrid, también una época bastante distinta. 35 millones de la época, 33 partidos, 7 goles. Cifras muy malas y más para un delantero que en esa época lo fichaba el Madrid para ser una de las piezas fundamentales del proyecto. A nivel de rendimiento muy malo, pero es cierto que a nivel de precio me ha sorprendido cuando lo he visto. Pensaba que había sido un pufo económico, pero se marcha al año siguiente al PSG por medio millón menos que lo que pagaste. Sí, sí. O sea, la carrera de Nicolás Anelka yo creo que se define más en Premier que fuera, porque luego en el Chelsea también tiene un par de años buenos. En el Arsenal prometía mucho en su momento, llega al Madrid. Las cifras son malas, pero económicamente el Madrid le saca rentabilidad. Estamos un poquito con lo de Beckham, salvando las distancias y siendo un poco diferentes ambos, obviamente, en contexto, pero yo creo que se va a la misma categoría que el Sí, británico. para mí ¿no? sí, por el tema económico, en cuanto a rendimiento debería estar en prometía más, pero también valoramos el tema económico, así que comparte categoría con Beckham. Aymeric Laporte, del Athletic Club al Manchester City, 65 millones de euros, 6 títulos de Premier League. Aquí tengo dudas en si meterlo en vale cada euro o en buen negocio, porque Se acaba apareciendo por 25, ¿eh? esa es mi duda, y la otra es que ha sido muy importante en el Manchester City, central titular la gran mayoría de años, no todos. Mi duda es si era más un complemento de aquel equipazo o era parte fundamental de aquel equipazo. Entonces mi duda es esa, si meterlo en vale cada euro o en buen negocio. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el rendimiento de Laporte va acorde a lo que... O sea, al principio me dejó más dudas, porque se pagaba mucho dinero por él, y tiene temporadas en las que no es tan regular su participación con Guardiola. Pero es verdad que luego sí tiene temporadas que es muy importante. Creo que pesa mucho el hecho de que haya sido una parte, al menos, o sea, no sé si decirte fundamental, porque ha tenido muchísima competencia desde la llegada de Rubén Díaz. El año en el que el City gana el triplete, no es tan importante Laporte, pero sí es verdad que en el City más consistente de los últimos años en Premier, Laporte ha sido una pieza al menos importante. Yo creo que tenemos que catalogarla como tal. Entonces, yo diría vale cada euro, porque lo que pagan, o sea, los precios que valen los centrales a día de hoy, o sea, están muy por encima de lo que pagó el City por Laporte. Son 65 millones, que en su momento eran bastante, pero a día de hoy, 65 millones por un central, quiero decir, no, o sea, es difícil verlo. Y al final Laporte se acaba marchando también, o sea, económicamente lo rentabilizas, llega y te da 6 Premier Leagues con un rendimiento más o menos consistente y bueno a lo largo del tiempo. 100%. Así que te la puedo comprar, la metemos en vale cada euro. Sí, vale, a ver si lo tenemos aquí. Vale cada euro, vale. El Fideo Ángel Di María del Real Madrid al Manchester United, 75 millones de euros. Otro fichaje estilo Casemiro, en el que el Manchester United creo que quería comprar jerarquía, un jugador que había demostrado todo a nivel de selecciones y clubes. Personalmente uno de mis jugadores favoritos, ha jugado bien en todos los clubes en los que ha estado, en Argentina, en cualquier contexto. Menos en el Manchester United.
Sí, ha rendido con selecciones argentinas buenas, regulares, en un Madrid mejor, en un Madrid peor, en un PSG. Ha rendido siempre siendo pieza clave en todos estos equipos. Y llega al Manchester United, para mí, a liderar ese proyecto con Radamel Falcao. Era el mejor jugador de ese equipo. Sí, sí. Y es verdad que tuvo un inicio muy bueno, unos 2-3 primeros partidos buenos, pero luego se cae y es un fichaje a nivel de rendimiento desastroso. A ver, o sea, aquí lo único que lo salva de no ser un desastre absoluto es que el Manchester United recoge cable enseguida y al año siguiente lo vende por 50 millones al PSG. Pero en cuanto a cifras, para lo que venía de ser Di María, yo creo que el Manchester United lo ficha para ser, digamos, o sea, es talento real, quiero decir, es rendimiento inmediato, tú lo traes y te va a dar rendimiento desde el día 1. No acaba siendo así porque se cae mucho el nivel de Di María, pero realmente solo le pierden 25 millones. No sabría decirte. O sea, para mí desastre absoluto es que pagues ese dinero por ese futbolista y a los 4 años, después de 4 años malísimos, se acaba marchando gratis. Entonces, yo no sé si lo metería tanto en desastre absoluto. Para bien prometía más porque realmente solo estás con él un año, quiere decir, no te has comido 4 años de contrato y el precio, así que en prometía más, estamos de acuerdo. Rodrigo Hernández Cascante, Atlético de Madrid al Manchester City, 70 millones de euros. Para mí es la definición de la categoría vale cada euro. Sí, definitivamente. Jugador que antes del Atlético de Madrid pasa por el Villarreal, muy importante en aquel Villarreal, lo ficha el Atlético de Madrid, rendimiento inmediato y espectacular. Y Guardiola ve eso y llama a la puerta del Atlético de Madrid y este es mío. Y así fue. Sí, sí. Además, es verdad que los inicios de Rodri en el Manchester City son un poquito complicados porque al final la posición de pivote en un sistema de Guardiola es muy exigente y exige una adaptación pues que requiere mucho trabajo, de entendimiento de la posición y de a la hora de jugar con balón y demás. Pero yo creo que la evolución de Rodri en estos años, desde su llegada hasta, bueno, convertirse en el Balón de Oro, la última temporada obviamente por la lesión no lo hemos podido ver, pero sin duda posiblemente se convirtió en el pivote más dominante del mundo de los últimos 2-3 años y 70 millones de euros, ya decimos, o sea, es que venimos de que hace nada el Arsenal pagara lo mismo por Zubimendi, que es un caso parecido, pero yo no le veo a Zubimendi el techo que tiene a Rodrigo a día de hoy, y pues que hace nada el Arsenal venía de pagar 125 por Declan Rice o 120. Sí, Rodrigo encima ya ha demostrado mucho el Atlético de Madrid, contexto nada fácil en muchas ocasiones y sin duda es un fichajón del City. Sí, sí, sin duda. Alexander Isak, de la Real Sociedad, mismo precio, 70 millones al Newcastle. Primero de todo creo que es una buena venta de la Real, porque en el momento en que lo venden Isak no tiene el cartel que tiene ahora, ni mucho menos. Es un jugador que se le veían muchas cosas, muchos destellos, muy plástico, es un jugador muy plástico, pero muy irregular, bastante fallón de cara a gol. Y creo que así lo demuestra en su primera temporada en el Newcastle, que no es buena, solo 10 goles, pero es que ya en la segunda mete 25 goles. Ahí es donde está el siguiente paso y por lo que es posible que el Liverpool pague más de 100 millones. A ver, yo creo que el fichaje de Alexander Isak en su momento es uno de esos de... O sea, a la Premier le sobra el dinero, hay equipos que tal. Además, eso coincide justo con la intervención del fondo árabe en propiedad del Newcastle, que hace esa inyección de dinero y uno de los primeros fichajes es Alexander Isak, junto con Bruno Guimaraes y demás. Y al principio 70 millones parecían un poco arriesgados por un futbolista que, bien has dicho tú, pecaba de a veces tener ciertas desconexiones, pero el rendimiento de su segunda temporada con 25 goles, ya dices, bueno, o sea, aquí tenemos ya un delantero muy hecho y falta que lo confirme. Y evidentemente es lo que ha hecho esta última temporada, 27 goles. Teniendo en cuenta que además, si no es este año, que lo veremos, va a ser el siguiente, Alexander Isak posiblemente va a tener el récord del fichaje más caro de la historia de la Premier League, yo creo que vale cada euro. Porque sí, te ha dado un rendimiento, o sea, te ha permitido jugar en fútbol europeo 2 años. Va a ser ya, o sea, este año va a volver el Newcastle a Champions gracias en parte a Alexander Isak y vas a recuperar la inversión, bueno, vas a duplicar el dinero que gastaste en él, así que vale cada euro. Sin ningún tipo de duda. Aquí tenemos uno curioso, porque Rafinha llega procedente del Leeds al Manchester United, al Fútbol Club Barcelona, por 58 millones de euros en 2022.
Me parece un caso complicado de valorar porque es un precio caro en el momento en que lo fichan. Encima la situación económica del Barça no está muy bollante. Creo que ese es un poco injusto con las 2 primeras temporadas de Rafinha en el Barça. Creo que no rinde nada mal. Es un Barça que no ha sido igual que el del último año y hace dobles dígitos en goles y asistencias. No me parece nada mal rendimiento. Un jugador que ayuda mucho atrás también. Lo que pasa es que la última temporada ha roto. Falta ver, que es mi duda, si confirma ese nivel o simplemente ha sido un hijo del contexto y pega un ligero bajón al año que viene. Pero para mí ha sido un gran fichaje del Barça. También creo que una buena venta del Leeds. Muy buena, sí, sí. Sí, además en ese momento el Leeds, si no me equivoco, ese es el año que baja y vendes ahí 55 millones. Lo cierto es que es un muy buen negocio del Leeds y que el nivel de Rafinha en el Barça yo creo que también ha estado un poquito condicionada las 2 primeras temporadas por la confianza de Xavi en él, que siempre salían los típicos vídeos de Rafinha quejándose en el banquillo, de cada vez que lo cambiaban, como que no conseguía encontrar consistencia, que cuando rendía siempre acababan cortándole las alas de alguna forma o es sencillamente no, yo creo que no hemos lo he visto un poco retenido, pero eso sí, se ha soltado mucho la última temporada, aunque yo creo que al menos a priori tenemos que decir que es un nivel por encima de sus posibilidades. O sea, son 34 goles y 22 asistencias. Me parece una barbaridad. Es una locura. Nadie diría que Rafinha podría generar más de 50 goles en una temporada. No, que va, además. Cifras de Balón de oro. Balón de oro. Son cifras de Balón de Oro, pero además no es ni siquiera es un delantero centro. Ya ha metido 34 goles, quiero decir. Es importantísimo en el sistema de Flick. Para mí la temporada clave de Rafinha es esta siguiente, pero de momento, al menos por la temporada que te ha regalado ya, creo que tiene que estar en buen negocio. Sí, buen negocio sin ningún tipo de duda. Y si lo confirma, debería subir a vale cada euro. Porque al final no deja de ser caro. Y el problema de Rafinha es que es complicado que sea una operación que tenga retorno. Sí. No sé qué edad tiene ya, no lo hemos revisado esto, pero 20... Pasando... Los 30 estará ya casi, ¿no? 28. Tendrá 28, sí, 28 tendrá, 28, 29 puede ser. Bueno, igual le sacas un año y lo enchufas en Arabia por 40, 50. Igual, si saca rendimiento económico, sin duda un vale cada euro. Sí. Sin duda con él, bueno, tanto el rendimiento de este año como este año. El retorno económico. Sí. En un buen negocio está bien, creo yo. Joao Félix, del Atlético de Madrid al Chelsea, 52 millones de euros. Yo voy a hacer esto si me lo permites. Bueno, es que, iba a meterlo en desastre absoluto, pero es que se acaba marchando por cerca de 50 millones también al Al Nassr un año después. Pero en el Chelsea, en su segunda etapa, porque ya estuvo cedido en su momento desde el Atlético de Madrid, 20 partidos, 7 goles, 2 asistencias. Es que yo creo que encima Joao Félix es un jugador que da un poco de rabia en el sentido que es muy bonito de ver y que sabes que tiene calidad, pero que lo ves que no quiere dar todo. Entonces, como espectador, te da un poquito de rabia ver que no saca todo su potencial. Y en Atlético de Madrid tuvo meses muy buenos y meses muy malos. No había término medio. Entonces la venta por parte del Atlético de Madrid es regulera, en plan, saca 52 millones, pero es que pagas 120 millones por él. Yo creo que el Atlético de Madrid salva un match ball para que si estuviéramos hablando de este fichaje procedente del Benfica al Atlético de Madrid, lo meteríamos en desastre absoluto. Yo creo que salva un match ball para que sea... Prometía más porque le saca casi la mitad en una venta y porque se ha encontrado con un Chelsea que el de los últimos años es pues un equipo que va regalando millones a veces por futbolistas que no valen eso. Porque sin ir más lejos, por ejemplo, el caso de Nicolas Jackson en su momento también es sobrepagarlo un poco. No es el primer futbolista que sobrepagan. Entiendo en este contexto el fichaje de Joao Félix como un futbolista al que podrían sacarle rédito si lo revalorizaban, pero es que cada vez ha ido a peor. O sea, en su primera actuación en el Chelsea ya dejó mucho que desear. Pero ahora con Maresca parecía que podía encajar en el sistema. Tampoco encajó. Se fue al Milan, se devaluó, porque jugó fatal también en Italia, tuvo muy malos meses. Y ahora, pues has tenido la suerte de que Doña Arabia ha venido, te ha tocado la puerta, ha pagado 50 millones, ha salvado parte de la inversión, entonces... Yo no me tenía en desastre absoluto, pero es que el Chelsea al final se ha quedado a cero con él. Sí. O sea, ha hecho un experimento, no ha funcionado y lo ha vendido por el mismo precio casi. Lo prometía más por Doña Arabia, como has dicho. Pero vamos, que si no hubiera conseguido una venta sería un desastre sin precedentes. Mateus Cunha, del Atlético de Madrid a los Wolves por 50 millones de euros. Se acaba marchando por más de 70 este mismo año al Manchester United. Estamos hablando del fichaje de los Wolves al Atlético de Madrid.
Es que el Atlético de Madrid para mí hace una gran venta por el rendimiento de Cunha en el Atlético. Está muy lejos de lo que ha rendido en el Wolves. Sé que es un jugador muy de tu gusto, pero es cierto que el Atlético de Madrid tiene destellos, pero muy lejos de lo que ha hecho este año, por ejemplo, 17 goles, 6 asistencias. Son muy buenos para un mediapunta, para un segundo delantero, que en el Atlético de Madrid no estuvo ni cerca. Además, el Atlético de Madrid llega procedente de... ¿Es el Hoffenheim creo que paga por él o del el Hertha Berlín? Puede ser, a un equipo de Alemania. No recuerdo bien. Pero 30 millones, cerca de 30 millones, se acaba marchando por 50, habiendo tenido un rendimiento bastante malo en líneas generales. Sí. En el Atlético de Madrid llega a los Wolves. Para mí la clave de este futbolista es su reconversión de su posición, porque se aleja un poquito cada vez más de la delantera y se mete en esa zona de tres cuartos en media punta. Y la verdad es que para mí en los últimos años, o sea, en los últimos 2 años, está perfectamente en un top 3 en su posición de la Premier, seguro, por el rendimiento que ha tenido. Para mí, ya sabes que el Manchester United ha hecho bien fichándole, pero si tenemos que hablar de los Wolves, del rendimiento que lo ha hecho a un equipo que posiblemente sin Mateus Cunha a día de hoy no estaría en Premier League. Les costó 50, lo han acabado vendiendo por 70. Yo creo que como negocio de los Wolves vale cada euro. Para mí también es un caso parecido al de Isaac, Sí. cambiando un poco cantidades de dinero, pero se parece mucho, rendimiento bajo en Liga Española, rinde muy bien en Premier y Isaac lo vas a vender y a Cunha ya lo has vendido por más dinero de lo que pagaste. Exacto. Sí que sin duda tiene que estar en... Sacar rédito económico, rendimiento, tiene todas las condiciones para irse a vale cada euro. Ferran Torres, del Manchester City, del Fútbol Club Barcelona, inexplicablemente, pero 55 millones paga el Fútbol Club Barcelona en uno de los momentos a nivel económico más pobres del Barça y más delicados, en ese momento en el que les costaba muchísimo inscribir jugadores y que llegan, recuerdo, pues junto a Ferran Torres en ese invierno, no sé si llega también Adama Traoré y Depay también. Bueno, un mercado bastante raro del Barça, y en un momento de debilidad económica se gastan 55 millones por un futbolista que en el Manchester City tuvo buenos años pero nunca llegó a explotar. Sí, o sea, es un jugador que desde el Valencia no ha sido titular en ningún equipo. Es cierto que en los últimos años ha jugado mucho con el Barça, pero no ha sido titular indiscutible en ningún tipo de vuelto. Muy buen rendimiento este último año, apareciendo de la unidad B, que podemos decir, pero no dejan de ser 55 millones en un momento en el que no te sobra el dinero por un jugador que no se ha sentado como titular. No sabría dónde meterlo. Estoy dudando en ni bien ni mal o prometía más, pero también es un jugador que creo que no vas a tener retorno económico. No, eso yo creo que sí. O sea, hace poco, por ejemplo, salió una información de que el Aston Villa está interesado en Ferran y el precio son 40 millones de libras. O sea, si el Barça recupera 40 millones de euros con Ferran por un suplente que en una temporada importante te ha metido 19 goles, has ganado la Liga, has estado cerca de Champions. Quiero decir, para mí el nivel de Ferran es ese. Y esto lo hemos hablado alguna vez. Ferran puede ser un suplente de garantías en un equipo de primera línea o un titular en un equipo de segunda línea que se mueve entre la Champions y la Europa League, entre los puestos europeos de cualquiera de las 5 grandes ligas. O sea, está en esa fase, yo creo. Ya hemos visto, yo creo, un poco el techo de Ferran. Yo no creo que vayamos a ver a un jugador... O sea, quizás se desarrolla muchísimo más y desarrolla pues mucho más gol como hemos visto este año, con 19, que son cifras muy buenas, pero yo creo que, o sea, a nivel de rendimiento económico vas a recuperarlo, que realmente eso es a mí lo que más me ha preocupado. Yo creo, que en algún momento, si quiere salir... Yo creo que la duda es... yo lo dejaría en ni bien ni mal, porque es verdad que, como has dicho, no me acordaba de eso. Sonaba el interés del Aston Villa, así que lo dejamos en ni bien ni mal por el posible retorno económico. Si no, para mí debería estar en prometía más. Sí. Sobre todo porque se le ve como un jugador, o sea, uno de los grandes talentos del fútbol español, y todavía tiene mucho rendimiento a deber. O sea, no ha llegado a lo que prometía. Conor Gallagher, del Chelsea al Atlético de Madrid, también más o menos, aunque no oficialmente incluido en la operación de Joao Félix, 42 millones de euros. Fichaje, como tú has dicho, muy ligado a la operación Joao Félix, y para mí, personalmente, es un jugador que no me gusta ni me ha gustado nunca. Valen 42 millones que el Atlético de Madrid, en un caso normal, sin estar Joao Félix por el medio, no los hubiera pagado. Pero creo que a costa de quitarse a Joao Félix se traen a Conor Gallagher, que ha sido útil.
no se puede decir lo contrario, pero no ha sido ni titular indiscutible, ni ha dado un gran rendimiento. Para mí, prometía más, no lo voy a meter en desastre absoluto, pero debe estar en prometía más. Yo creo que sí, porque es un jugador que, pues bueno, desde que tuvo su temporada es que siempre se me olvida, si yo creo que fue en el Crystal Palace, exacto, y Lingard fue el que fue al West Ham, pero bueno, el Crystal Palace tiene un muy buen año con el Gallagher, en el que vemos una versión suya muy goleadora, de un futbolista con muchísima llegada, y yo creo que en un 4-3-3 como un interior de mucho recorrido, tiene mucho futuro si va a tener consistencia e importancia en el sistema, si tiene muchísima competencia o es un equipo a lo mejor, pues que a priori debería pelear por estar en puestos altos de su liga todos los años, como es el Atlético de Madrid, y de meterse en fases finales de Champions. Yo creo que Conor Gallagher ahí quizás se queda un poquito corto, y ese es el problema por el que no le ha acabado de encajar el Cholo. Yo creo que está bien en prometía más porque el rendimiento no ha sido ni bueno ni malo, pero son 42 millones que invertidos de otra forma podrías haber sacado a un futbolista mucho más útil, yo creo. Último nombre de la lista, Julián Álvarez del Manchester City al Atlético de Madrid, inversión grande aquí de los colchoneros, el segundo fichaje más caro de su historia, 75 millones de euros. Inversión grande pero necesaria, creo. Si Atlético quiere asentarse en ese segundo escalón europeo detrás de Madrid y Barça en España, para mí tiene que traer ese tipo de jugadores. Es verdad que con Joao Félix le sale mal años anteriores, pero Julián ha demostrado mucho más en el City que lo que demostró Joao Félix en el Benfica, y que el City es de muy buena venta, pero creo que de no ser porque está Haaland, es un jugador que no se va nunca del Manchester City. Es un jugador élite para mí. Sí, no, o sea, está en ese nivel. Como hablábamos de la primera línea, segunda y demás, él está para ser titular en un equipo de Champions, en un equipo que pelea ahí todos los años. Y yo creo que el salto al Atlético de Madrid está bien dado porque es un sitio en el que él se va a sentir importante, en el que él va a tener minutos y va a jugar fútbol europeo, que eso es lo importante, que no se aleje de ahí. En el Manchester City al final es fácil no tener hueco por muy bueno que seas, sobre todo en ese momento en el que Haaland estaba pues destrozando todos los registros en su misma posición. Es complicado, pero bueno, su primera temporada son 29 goles. Está muy bien. Siendo un delantero que tampoco me parece un goleador, ha tenido que cargar con esa responsabilidad prácticamente toda la temporada en su equipo. Yo de momento creo que es un buen negocio porque no es realmente todavía vale cada euro, yo creo, porque te tiene que dar ese rendimiento durante varias temporadas consecutivas, ¿no? Yo aquí no estoy tan de acuerdo, ¿No? que creo que hoy día, si el Atlético lo pone en venta, saca mucho más de lo que vendía. Yo estoy seguro que saca más de 100 millones y creo que ha encontrado en Julián el sustituto de Griezmann. Griezmann ha sido pieza clave durante 1000 años en el Atlético de Madrid. Es cierto que ahora es más mayor y está bajando el rendimiento, y ha encontrado en Julián su sustituto. Así que para mí yo lo metía en vale cada euro. A ver, es que te la puedo comprar porque al final, para mí la clave con Julián era que la primera temporada, desde ya, tenía que dar rendimiento inmediato, ¿no? Que es un futbolista que yo creo que todavía tiene, o sea, creo y diría que su techo todavía no lo hemos visto. Es un jugador que tiene crecimiento pendiente, pero yo creo que la importancia para él era que llegara al Atlético de Madrid y rindiera desde ya, ¿no? Y eso lo ha hecho, con lo cual te la puedo comprar de que vale cada euro, porque es verdad que si lo miras como, digamos, si el Atlético de Madrid ahora pusiera a Julián en el mercado, si se lo comprarían o no, pues yo creo que desde luego no le faltarían novias. Sin ningún tipo de duda, para mí 120 millones estoy seguro que sacan. Sí, ¿no? Además, yo creo que cualquier equipo que... O sea, para mí la clave ahora es que el Atlético de Madrid sea capaz de mantener una plantilla acorde al nivel de Julián. Es decir, que vaya ahora a la Champions y sea capaz de competir hasta las fases finales, o que traiga títulos y que rodee una plantilla acorde a lo que necesita un futbolista como él. Yo creo que lo han hecho este año. Sí, no, han hecho una buena inversión. Mucho el mercado, con Baena han reforzado los laterales, fichaje de Thiago Almada creo que va a dar mucho que hablar. Así que sí, yo creo que están empezando a construir un proyecto alrededor de Julián, y un proyecto potente. Pues así queda el tier list con Aymeric Laporte, Rodri, Isaac, Mateus Cunha y Julián Álvarez en vale cada euro. Buen negocio para Martín Zubimendi
Dinhausen y Rafinha. Ni bien ni mal, David Beckham, Nicolás Anelka y Ferran Torres, vaya trío. Prometía más, Diego Costa, Carlos Enrique, Casemiro, Álvaro Morata, Di María, Joao Félix y Conor Gallagher. Y desastre absoluto, Philippe Coutinho, Eden Hazard y Kepa Arrizabalaga. La verdad que un tier list bastante completito. Vídeo bastante más largo de lo que suele hacerlo aquí, pero oye, creo que daba para hablar. Está bien, ¿te has sentido cómodo? Primer paso por Diario Premier. No será el último. No será el último, no será el último. Y ahí ya lo dejamos. Porque próximamente va a haber un vídeo interesante, muchachos. Ya os pondremos os pondré una notificación, sí, una publicación en YouTube con un poquito de las actualizaciones de cara al principio de la temporada. Porque se vienen cosas dentro de unos meses bastante importantes en Diario Premier. Así que nada, esperemos que hayáis disfrutado del vídeo. Andrés, Un placer, Leo. un placer que te hayas pasado por aquí. Y nada, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido. Y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós. Adiós. Damian Bunny!